Una de las labores principales del gobierno es hacer crecer la economía en cuanto a sus índices macroeconómicos, tener índices macroeconómicos sanos y en crecimiento. Reservas fiscales, reservas internacionales, divisas, etc. Pero generalmente los gobiernos, por ver el tema macroeconómico, se les olvida el tema microeconómico, que es el bolsillo de las familias. Ahora el presidente, desde el discurso que él da en su toma de posesión, él dice: la economía es la prioridad, el bienestar de nuestra población, que los salvadoreños tengan ese alimento en sus hogares, que hayan oportunidades laborales para los jóvenes, y es así como me refiero a cada una de las fases que ya han sido anunciadas. Son 3 las que han sido anunciadas. Una tiene que ver específicamente con lo que mencionaba, asegurar que los salvadoreños pueden adquirir esos productos que son tan importantes para su alimentación: frutas, hortalizas, verduras. Y para eso el Ministerio de Agricultura ha hecho un trabajo, quiero decir, titánico para poder sacar adelante este proyecto de los agromercados. Son más de 40 agromercados los que el día de hoy están ya funcionando a nivel de todo el territorio. Noticias en tiempo real. El presidente Bukele está dando su mayor esfuerzo para mejorar la economía de los salvadoreños, creando lazos con países amigos, buscando inversión extranjera y bajando el precio de los alimentos. Y de hecho quiero iniciar, ministra, consultando acerca también de su postura en torno a los resultados que ha tenido esta visita de Estado del presidente Nayib Bukele a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei, también con los presidentes tanto de la Cámara de Senadores, de Diputados, del Supremo de Justicia, con representantes del CAF e incluso con empresarios argentinos. Sí, efectivamente, como lo menciona Nelson, ha sido una visita bastante holística, bastante integral. Las reuniones han sido con el Ejecutivo, con el Congreso, inclusive pues con empresarios que están interesados en analizar El Salvador, en conocer más sobre El Salvador y ver qué oportunidades también existen de colaboración y de inversión en El Salvador. Entre los inversionistas que se han reunido con el presidente se encuentran inversionistas del sector de tecnología, alimentos y bebidas, manufactura y farmacéutico. El mensaje que el presidente Bukele manda con una visita de esta magnitud, bueno, número uno, pues ese acercamiento con el sur de América, que es tan importante. Entre más unidos estemos, como siempre lo he mencionado yo, vamos a llegar más lejos, específicamente en el caso de Argentina, con un nuevo presidente, con un nivel de popularidad también alto, y también un presidente que ha puesto la economía al centro del quehacer del gobierno. Así que es muy importante, y esas reuniones con inversionistas también, más allá de ese mensaje que lleva el presidente de un país en donde hay certeza jurídica, en donde hay un clima de negocio amigable a los negocios, ese mensaje también llega más allá, llega a más inversionistas locales e internacionales, y eso es también un muy buen mensaje. Y sabe, lo que llama también mucho la atención y que es de interés para diferentes analistas es que ahora El Salvador tiene que ofrecer, y lo ofrece a través de estas políticas que se están impulsando en nuestro país en diferentes ramas, y sobre todo que se garantiza la seguridad que no existía en el pasado y que ahora al momento de llegar a una nación, de decir, mire, este es el nuevo El Salvador, contamos con diferentes políticas que les pueden facilitar a ustedes ir a invertir, y eso es lo que se está destacando. Ahora El Salvador ofrece y se dan esas relaciones más que diplomáticas a la hora de establecer pues prácticamente esas alianzas, y de hecho el presidente Nayib Bukele lo decía: lo que buscamos es ser más que amigos con diferentes empresas, instituciones, para que se puedan acercar a El Salvador. Sí, y algo importante de esta visita es que, tal como lo menciona, se han concretado compromisos de trabajo conjunto en el área de seguridad, por ejemplo, de trabajo conjunto en el área de energía nuclear, en donde Argentina ya lleva un recorrido en esta área, y también cooperación cultural en el área de deporte, que es tan importante para la salud. Cuando hablamos de nuestros jóvenes, que ya el presidente mencionaba también la importancia de los jóvenes en nuestro país, en nuestra economía, y la verdad que el deporte tampoco está alejado de ese bienestar económico que nosotros buscamos. En realidad está muy vinculado. Entre más tengamos una población sana, una población
que tiene todos estos principios que nos da el deporte, Sí. eso también es muy bueno para la economía. Así que más allá de ese gran mensaje que se manda de unidad de dos países que el día de hoy están queriendo hacer las cosas de manera diferente, están Sí. queriendo cambiar ese bienestar de nuestra población en un periodo corto. Más allá de eso, pues también hay acciones concretas que se van a tomar entre ambos países para poder trabajar de manera conjunta. Y todo está relacionado con las diferentes fases del Plan Control Territorial en el tema de seguridad y sobre todo lo que se destaca del discurso que brinda el presidente Nayib Bukele. Ganada la seguridad en El Salvador, se puede ofrecer más que eso y por supuesto se le puede dar otra apuesta al tema económico. Es así de que el presidente Nayib Bukele anunciaba el plan económico en El Salvador. Iba a constar de 6 fases. Ya conocemos 3 y las 3 están activas. Ministra, ¿cómo avanza el plan económico en El Salvador? Sí, bueno, antes de entrar a la fase, yo creo que sí quisiera resaltar lo que mencionas, Nelson, en el sentido de que si no hubiésemos recuperado esa seguridad y no hubiésemos dado esa libertad, desde, por supuesto, el trabajo que ha realizado el Gabinete de Seguridad, no se le hubiera dado esa libertad, como lo mencionaba el presidente Bukele en ese discurso en Naciones Unidas, a millones de familias que no la tenían. Sin eso, no pudiéramos estar en el lugar donde estamos hoy. Ahora el presidente, desde el discurso que él da en su toma de posesión, él dice: la economía es la prioridad, el bienestar de nuestra población, que los salvadoreños tengan ese alimento en sus hogares, que hayan oportunidades laborales para los jóvenes, y es así como me refiero a cada una de las fases que ya han sido anunciadas. Son 3 las que han sido anunciadas. Una tiene que ver específicamente con lo que mencionaba, asegurar que los salvadoreños pueden adquirir esos productos que son tan importantes para su alimentación, frutas, hortalizas, verduras. Y para eso el Ministerio de Agricultura ha hecho un trabajo, quiero decir, titánico para poder sacar adelante este proyecto de los agromercados. Son más de 40 agromercados los que el día de hoy están ya funcionando a nivel de todo el territorio. Una central de abastos también que está intentando poder reducir estos altos costos que generaban antes los intermediarios, en donde la especulación y la injusticia en la determinación de precios pues estaba afectando negativamente el bolsillo de los salvadoreños. Así que la buena noticia es que ahora los salvadoreños tienen amplias opciones, tienen opciones cercas para poder adquirir esos alimentos que son tan importantes para nuestra población. Habiendo dicho eso, también continúan otras medidas que se venían implementando desde el año 2021-2022, cuando nos vimos afectados por esa presión al alza de los precios, que eso fue ocasionado principalmente por factores externos a nuestro país, y sigue, por ejemplo, vigente medidas para poder disminuir ese precio del gas. Esos tambos de gas que vamos y compramos, pues el día de hoy el precio no es tan alto como el mercado lo dicta, gracias a esas medidas que estamos tomando desde el gobierno del presidente Bukele, específicamente esta medida tomada por el Ministerio de Hacienda. Y algo muy importante de esta primera fase es la parte de monitoreo y supervisión. Las medidas se pudieran tomar. Hay una medida que no quisiera dejar de mencionar, es la reducción de aranceles a más de 100 productos que son tan importantes en nuestra canasta básica y en nuestra alimentación diaria. Todas estas medidas no tuvieran el mismo efecto si no tuvieran un componente de supervisión que la hace la Defensoría del Consumidor, que también ha hecho un trabajo titánico a lo largo de los últimos, a partir del 2019, que hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente con la Defensoría. Es un trabajo constante, es un trabajo territorial para asegurarnos que todas esas medidas que el gobierno implementa lleguen todos los beneficios a nuestra población. Así que esa es la fase 1. Luego estamos hablando de la fase de la tecnología. La tecnología siempre ha sido para el gobierno, juega para el gobierno un rol crucial para el desarrollo económico. No pudiésemos alcanzar un desarrollo económico tan rápido como nosotros quisiéramos si no nos apalancamos y utilizamos la tecnología. Es así como gracias a esa visión del presidente Nayib Bukele, contamos con una ley que brinda incentivos por un periodo de 15 años a las empresas de tecnología que se establezcan en nuestro país, con una visión amplia en el sentido de que no solo nos referimos a programación, inteligencia artificial, ciberseguridad,
manejo de datos, sino que estamos hablando del sector de manufactura también. El día de hoy tenemos más de 30 empresas que ya están amparándose bajo este régimen. Es el Ministerio de Economía la institución encargada de poder determinar cuáles son las empresas elegibles para estos esquemas y pues nos complace ver una diversificación en cuanto al origen de esta inversión. Por supuesto que hay inversión salvadoreña, pero hay inversión de Sudamérica, hay inversión de Europa y también del norte de América, de Canadá y Estados Unidos. Así que esa es una muy buena noticia que se une a esa gran noticia que compartíamos a inicios del año, en el sentido de que más de 3.340 empresas se establecieron en el país y muchas de ellas en el área de tecnología. Y el tercer gran componente anunciado, la tercera fase, pues es el gran proyecto, es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Son $1.600 millones que se estarían invirtiendo en esa ampliación y modernización de nuestros puertos, tanto de Acajutla como el de La Unión. Como recordaremos, el de La Unión fue un proyecto fracasado en el pasado, una inversión que no tuvo ningún retorno para los contribuyentes, y ahora por medio de esta gran alianza en modalidad de una sociedad de economía mixta estamos hablando de una nueva oportunidad para que El Salvador se conecte cada vez más con todo el mundo por medio de un puerto adicional al que ya tenemos el día de hoy en funcionamiento. Estamos hablando de las 3 primeras fases del plan económico. La primera, alimentación; la segunda, tecnología; y luego logística. Mencionaba 2 datos importantes que los salvadoreños deben tomar en cuenta cuando se habla de la exoneración de aranceles de diferentes productos de la canasta básica por 10 años, pero también ese incentivo para las empresas para que puedan venir y que también sean exoneradas de ciertos impuestos por un periodo. Esa visión es bastante futurista, ministra. Sí, efectivamente, en los análisis que hacen los inversionistas para saber cuál es el destino de su inversión, pues están los incentivos que son muy importantes, pero también quisiera resaltar ese clima de negocios y esa facilitación de comercio y esa facilitación de inversiones. Hemos visto que los inversionistas reaccionan de manera positiva cuando ven un compromiso como el que el día de hoy tenemos desde el gobierno para poder atender a los inversionistas, a los empresarios, desde el más pequeño, eso es bien importante, desde el más pequeño hasta el más grande. Y todos estos procesos de digitalización, de eliminación de la burocracia, de simplificación de procesos, ha sido también una pieza clave. Estamos proyectando invertir más de $26 millones en los próximos años para poder eliminar esa gran barrera que era en ese momento la burocracia. Como dice el presidente Bukele, no hemos finalizado esta tarea, estamos en proceso, pero estamos avanzando muchísimo gracias al compromiso de todas las instituciones de gobierno que participan en este proceso de digitalización, gracias a ese compromiso de los organismos multilaterales que creen en nosotros y nos dan esos recursos para poder implementarlos, y también gracias a empresas como Google que ha creído en El Salvador, ha confiado en nuestro país, en nuestro talento, y el día de hoy pues forma parte de estos grandes acciones que tomamos para poder digitalizar todo el gobierno. Se ha hecho mucho en 5 años, algo que pues, prácticamente no se veía en diferentes aristas, y sobre todo que se le está enfocando en este nuevo quinquenio del presidente Nayib Bukele el tema económico. Conversamos con la ministra de Economía, María Luisa Allen, sobre el plan económico que fue anunciado por el presidente Nayib Bukele. Ya se conocen las primeras 3 fases. Estamos hablando de alimentación, de tecnología y logística. Me detengo un poco en logística porque es una inversión millonaria la que se va a hacer con una asociación mixta que usted ha mencionado, pero también con el trabajo que ustedes están haciendo en las diferentes aduanas, trabajando en conjunto con los países vecinos, Guatemala y también con Honduras, ministra. Sí, en realidad es un trabajo muy importante, cada día diría yo más importante el trabajo de la facilitación de comercio, porque por una parte nos permite contrarrestar este impacto negativo en incremento de costos para poder mover mercancías ocasionado por factores externos a nuestro país. Nosotros no podemos influir en esos precios del movimiento de contenedores, de transporte marítimo, pero lo que sí podemos hacer es poder trabajar internamente
y de la mano con nuestros socios centroamericanos para poder reducir cualquier costo que sea innecesario y volvernos cada vez más eficientes. Así que este componente de movilidad y logística, además de esta gran inversión de $1.600 millones, nuevamente una inversión, la inversión más grande en nuestra historia, que va a traer beneficios muy importantes en un área que se tenía que haber invertido en realidad. Hace mucho tiempo, hace décadas se tuvo que haber hecho un proyecto de esta naturaleza. Fue cuando entra el gobierno del presidente Nayib Bukele que se empiezan a hacer todos los análisis para esta gran expansión que se viene a futuro. Pero no lograríamos llegar a un nivel máximo de beneficio para nuestra economía y para nuestras empresas si no trabajáramos de una manera integral. Y es aquí donde juega un rol tan importante el trabajo que hace el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que ya tiene en funcionamiento, ha tenido ya 5 planes de facilitación de comercio, 5 planes anuales que nos han permitido alcanzar 120 medidas desde junio del 2019, en el cual nosotros nos trazamos esa gran meta. El plan de acción de facilitación de comercio para el 2024 contempla el desarrollo de 29 acciones. De hecho, lo tenemos en pantalla, ministra. Perfecto, 29 acciones y 82 actividades. Es importante mencionar que esta es la estructura que todos los años trabajamos con 17 instituciones de gobierno, más de 7 asociaciones de comercio, identificando cuáles son esas áreas de mejora, cuáles son esos proyectos para aprovechar oportunidades y volvernos cada vez más competitivos. Y es aquí donde otra vez encontramos un enfoque integral. Estamos hablando de todo ese trabajo que requiere nuestras empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, para poder agilizar y digitalizar trámites. Todo ese trabajo que hacemos para modernizar la infraestructura logística, y aquí por supuesto está incluida la modernización de nuestros puestos fronterizos, por ejemplo, la gestión coordinada de fronteras, que es un trabajo que avanza como no había avanzado antes quizás en toda nuestra historia. Sí. Porque hay un compromiso tanto del gobierno de Honduras como del gobierno de Guatemala y por supuesto del gobierno de El Salvador para avanzar en este proceso de integración de nuestros puestos fronterizos. Y muy importante también es modernizar nuestro marco regulatorio. No podemos seguir trabajando con leyes que fueron escritas hace 100 años. Esas leyes no se adaptan ya a la realidad que vivimos el día de hoy. Y algo muy importante para los mercados y para las empresas es que existe esa transparencia, que hay información sobre el tema comercial, aranceles que hablábamos anteriormente. Esto es muy importante para nuestras empresas de todo tamaño y de todos los sectores. Y un enfoque muy importante le hemos dado a la gestión de talento, porque es muy importante que tanto las personas que colaboran en el gobierno como las que trabajan en el sector empresarial entiendan también y conozcan todos estos temas técnicos para poder tener un mejor manejo de los temas logísticos y con eso poder avanzar hacia la facilitación del comercio. Así que la buena noticia es que esta semana tuvimos nuestra sesión de revisión para ver cómo vamos de enero de este año hasta agosto, y la buena noticia es que ya 11 medidas han sido ejecutadas. Hay 26 actividades que han sido realizadas, recordemos son 82 las que nos comprometimos a alcanzar en lo largo de todo este año. Y la buena noticia es que llevamos un progreso de más del 86.6% en el plan de acción que nos hemos trazado. Así que esta es la mecánica de trabajo que nos ha permitido el día de hoy poder generar beneficios a nuestras empresas, reducir, influir en esa reducción de costos o disminución de la presión a la alza de los precios de los alimentos, por ejemplo, gracias a todo este trabajo que hacen 17 instituciones del gobierno. Solo para compartir unos ejemplos de las medidas que están detrás de esa tabla. Por ejemplo, recientemente anunciamos el poder llevar a escala el programa de operador confiable, que es básicamente un programa que permite a las empresas, en conjunto con el gobierno, poder identificar cuáles son las características, la naturaleza de su negocio, y al determinar que hay un bajo riesgo, poder agilizar ese tránsito, ese paso por fronteras. Pero también un ejemplo claro es todo el trabajo que está haciendo la nueva Superintendencia de Regulación Sanitaria, antes la Dirección Nacional de Medicamentos, que el día de hoy
está implementando grandes proyectos de digitalización, está adoptando la firma electrónica para poder agilizar todos sus procesos. Tenemos a un viceministerio de transporte agilizando trámites para los transportistas de carga. En fin, todas las instituciones, más de 17 instituciones volcadas a facilitar el comercio para poder generar más competitividad, que El Salvador se vuelva más atractivo para los negocios y con eso y las inversiones, y con eso poder generar más empleo y mejorar la calidad de vida de la población, que es a lo que nos debemos. Ministra, con todo esto lo que he mencionado acerca de este plan de acción que busca facilitar el comercio y que reduce tiempos, costos, ¿cómo se traduce en cifras en la economía de nuestro país? Sí, bueno, estamos hablando que en la medida que nosotros vayamos reduciendo, voy a dar el caso de estos permisos del Viceministerio de Transporte. Antes podría tomar 4 días, hoy toma 4 horas. Entonces, estas reducciones en tiempos se traducen en una mayor potencialidad de nuestros sectores de poder hacer más cosas y no tener que estar esperando un permiso. Permite que los negocios avancen de una manera rápida. Este es un caso digamos muy particular, pero cuando hablamos de esa gran inversión de Gilport por medio de esta sociedad de economía mixta con el gobierno de El Salvador, estamos hablando de una adopción de nuevas tecnologías, de compra de equipo, y eso va a permitir que los tiempos se reduzcan significativamente en el puerto de Acajutla, y con eso que haya un flujo más rápido de la entrada y salida de buques. Y aquí estamos hablando de ahorros muy importantes también para las empresas, que después nosotros trabajando de manera conjunta con la Defensoría del Consumidor, como he mencionado anteriormente, pues se vela porque esa presión a la alza de los precios no continúe, y los precios que lleguen al consumidor sean lo más bajos que se pueda, tomando en cuenta los precios del mercado, ¿verdad? Eso es bien importante. Mencionaba también algo de Gilport. ¿A cuánto tiempo nosotros podemos ver esos resultados acá en El Salvador? Sí, ese es un punto muy importante, Nelson, porque el proyecto ha sido diseñado de manera de poder tener un arranque muy rápido. Se esperaría que en diciembre se estarían tomando las primeras acciones, y las primeras acciones van efectivamente encaminadas para que haya un impacto directo en la agilización de la entrada y salida de buques por medio de la adopción de sistemas y plataformas tecnológicas que van a permitir que esta empresa con mucha experiencia, eso es bien importante resaltarlo, esta empresa con mucha experiencia pondrá a disposición y se implementarán en el puerto de Acajutla, y eso permitirá nuevamente esa agilización en el puerto, que hoy en día pues es nuestra puerta de entrada y salida más importante de comercio. Así que eso es una buena noticia, pero poco a poco seguirá también avanzando en la construcción de un muelle adicional. Por ejemplo, en Acajutla se va a trabajar en uno de los impedimentos más grandes para el uso del puerto de la Unión, que era ese dragado, el poder tener la infraestructura adecuada para que los buques puedan entrar al puerto. Algo que uno pensara que era obvio, pero desafortunadamente en el pasado no se tuvo esa sabiduría, y ahora pues uno de los componentes que se va a implementar, yo diría en el corto plazo, es ese dragado, para asegurarnos que haya flujo de comercio, esas operaciones de importación y exportación se puedan realizar también en el puerto de la Unión, y con esto poder descongestionar el puerto de Acajutla también. Después de 20 años, pues prácticamente se busca reactivar el puerto de la Unión, ministra. Así y es. Vemos cómo están avanzando las diferentes estrategias y el plan económico impulsado por el presidente Nayib Bukele. ¿Es así, ministra, que El Salvador ahora le apuesta a ser un hub tecnológico? ¿Cómo avanza esto, que también es parte del plan económico que impulsó el presidente? Sí, así es. Bueno, como había mencionado anteriormente, la adopción de tecnología, los requerimientos de sus clientes que puedan ir produciendo cada vez de manera limpia por medio del uso de la tecnología. Y otro ejemplo vital del rol de la tecnología en nuestro crecimiento económico es el que juegan nuestras empresas emergentes o startups. Como se puede ver, hay un enfoque bastante nuevamente integral en cuanto al uso de la tecnología. Si el gobierno es el único que la adopta,
no podríamos alcanzar estos grandes objetivos de crecimiento económico sostenido y sostenible y bien importante, inclusivo en el tiempo. Así que convertirnos en un hub tecnológico es uno de esos grandes compromisos que tenemos desde el gobierno. Para eso la ley de promoción y de fomento a la tecnología y a la manufactura tecnológica ha jugado un rol muy importante. Ya mencionaba que hay más de 30 empresas que el día de hoy están establecidas ya en El Salvador, que ya se han registrado para poder ser parte de esta ley y poder recibir los beneficios. Son 15 años de beneficios. Entre ellos no hay un impuesto sobre la renta, hay una eliminación de esas aranceles que pagan los productos que serán utilizados por las empresas para poder desarrollar un bien o para poder brindar un servicio. Así que son bastante importantes esta ley TEC, como le hemos denominado. Y solo para mencionar algunos de los países que el día de hoy ya se benefician, ya han sido determinados como elegibles bajo esta ley. Tenemos una empresa salvadoreña como Data Trust, que nada menos en julio tuvimos la oportunidad de participar con el presidente Bukele en abrir esas puertas al centro de datos de los más grandes en Centroamérica y definitivamente que de los más modernos con estándares internacionales. Ese proyecto impulsado por el sector empresarial manda un mensaje también muy grande a otros inversionistas locales, pero también a nivel internacional. La llegada de Google forma parte de todo el trabajo que se hizo para traer a Google a un país que antes era desconocido, un país que lo único que escuchábamos eran malas noticias, sí, desafortunadamente, y que Google dijera, vamos a El Salvador y vamos a trabajar con el sector empresarial, con el sector público. Ese también ha sido un hito muy importante. Y hay un área que no quisiera dejar de mencionar, que es muy importante compartir con nuestra población, es que también tenemos ese gran compromiso de la mano con el Banco Mundial, con AMIPE, la Agencia de Diseño de Nación del país. Estamos trabajando para la implementación de un proyecto. Son más de $150 millones que se van a invertir para poder generar el talento que requiere el sector de tecnología, pero también otros sectores de la economía, como el turismo, la economía del cuidado, que ahora es tan importante dado los nuevos esquemas de desarrollo de nuestros niños en etapas tempranas. Y la construcción, vemos que el año pasado la construcción fue uno de los sectores que creció a dos dígitos, una inversión del sector de más de $2.000 millones, y para poder sostener este crecimiento del sector de construcción como el de tecnología y poder convertirnos en ese hub, pues es importante contar con ese talento que requieren las empresas de tecnología, tanto de manera local como a nivel internacional. Así que estamos trabajando desde la perspectiva legal, brindando estos incentivos, pero también identificando cuáles son esas barreras en temas de tramitología y también cuál es cualquier barrera que exista para poder adquirir el talento que requieren. Esa es otra área que también estamos trabajando. Ministra, entonces, ¿cómo está la reputación de El Salvador en este rubro? Sí, bueno, en realidad creo que cuando vienen personas extranjeras a nuestro país o salimos nosotros, recientemente tuve la oportunidad de acompañar al presidente Bukele a una visita también en Nueva York con inversionistas, y definitivamente que el posicionamiento de El Salvador en el mundo ha cambiado totalmente. Ahora El Salvador es reconocido por estar a la vanguardia en la tecnología financiera, por una ley de activos digitales que es única si nos comparamos con otros países en la región, por ejemplo. Y bien importante, regresamos al tema de seguridad, un país en donde se respira paz, en donde hay tranquilidad, en donde las empresas saben que van a poder contratar talento y que ese talento llegará a trabajar de una manera más feliz, digamos, ¿verdad? Y eso es tan importante. Pareciera que la felicidad no tiene una conexión con la economía, pero entre más feliz, entre más tranquilidad tenga una persona, hay más productividad en las empresas, y con eso pues El Salvador se convierte en un destino muy atractivo para las inversiones. No hay riesgos con esa alineación que existe entre la población, el presidente Bukele y su gobierno.
no hay riesgo de protestas, que en algunos casos pues va en detrimento de la competitividad de las empresas. Así que hoy en día el presidente Bukele lo ha dicho en su reunión con inversionistas en Nueva York, con los inversionistas en su reunión en Argentina. El Salvador está abierto a los negocios, ha creado las bases sólidas para poder atraer más inversión, ha creado el clima de negocio necesario para que las empresas, no importando de qué sector, no importando de qué tamaño, puedan establecerse, operar y crecer en El Salvador de una manera ágil y eficiente y con esa certidumbre jurídica que requieren. Ha mencionado una palabra clave, crecer. En cuanto a la economía para este 2024, ¿cómo avanza, ministra? Sí, bueno, estamos viendo bastante dinamismo desde el inicio del año. Fue el primer trimestre del año cuando ya habíamos tenido la oportunidad de ver expansiones de empresas, de grandes empresas que confían en El Salvador, que han trabajado en El Salvador por mucho tiempo. Solo por mencionar algunas, tuvimos la expansión de empresas como Nestlé, Bimbo, Telus, Teleperformance. Estamos viendo nuevas inversiones en el territorio, y eso es algo muy importante. Nos encanta ver cómo departamentos que en el pasado fueron olvidados, hoy en día hay cada día más inversión. Bueno, toda nuestra costa, gracias a ese trabajo que ha realizado la ministra de Turismo y todo el gabinete económico, con el proyecto Surf City, estamos viendo inversión bastante en Oriente también, mucho que ha sido canalizado por nuestra diáspora, que el día de hoy pues, juega un rol tan importante en nuestro desarrollo económico, más allá, por supuesto, de las remesas que envían al país y que continúan en crecimiento. Pero también, para dar otro ejemplo de esta descentralización de la inversión, estamos hablando de una Plaza Mundo en Usulután, que ha sido aperturada recientemente. Tuvimos la oportunidad de acompañar a la empresa Grisal, y ahí pues nos comentaban el gran potencial que tiene Usulután y el gran potencial que hay de crecimiento también en este departamento. Así que las señales que estamos viendo son muy alentadoras, nos llenan de bastante orgullo porque demuestran que las empresas responden a ese clima de negocio que nosotros hemos venido construyendo, desde las más pequeñas que antes por la falta de seguridad no podían vender sus productos, hasta empresas grandes que están en El Salvador y empresas grandes que están por venir también a nuestro país. Estamos hablando de un JW Marriott que ha sido anunciado recientemente para ser construido a partir del próximo año. Así que, y algo que no quisiera dejar de mencionar también es bien importante, el crecimiento en el número de empresas y la diversificación de los sectores. Estamos hablando que el año pasado hubo más de 3.340 empresas nuevas que se establecieron de acuerdo a los datos del Centro Nacional de Registro, del CNR, y la buena noticia es que a esta fecha hemos superado ya esa cantidad de empresas que llevábamos en este momento el año pasado. Así que el dinamismo es claro, la diversificación, estamos hablando de empresas en el sector de tecnología, comercio, manufactura, y todo esto pues nos motiva para seguir adelante y poder seguir trabajando para alcanzar esa proyección de un 3.5% de crecimiento económico, que es el dato que se proyecta de manera oficial del gobierno, pero también que se acerca mucho, en algunas oportunidades coincide con esas proyecciones que tienen los organismos internacionales de crecimiento para nuestro país. Hablando del crecimiento, ¿qué rubros específicamente son los que presentan mayor demanda actualmente en El Salvador? Sí, bueno, no puedo dejar de iniciar por el sector turismo. El sector turismo el día de hoy nos ha ubicado como el tercer país que más crece en el mundo. Eso es algo que es verdaderamente impresionante, gracias a todo ese posicionamiento país, a todos esos grandes eventos que se han desarrollado en los últimos años en El Salvador, y ese clima de seguridad se ha básicamente creado y generado este dinamismo de turismo. Y aquí quisiera resaltar de nuevo esa contribución que hace la diáspora en ese turismo que hemos escuchado. He tenido la oportunidad de hablar con familias que me dicen, tenía 18 años de no venir a El Salvador,
mis hijos no conocían El Salvador y ahora vienen las familias enteras, se quedan más tiempo y eso tiene un impacto muy positivo en el desarrollo local también y por eso hago especial referencia al sector de turismo. El sector de construcción es otro de los sectores que continúa pujante. El año pasado veíamos que más de 50 edificios se construían únicamente cuando hablábamos de San Salvador y las zonas aledañas y esto tiene mucho que ver también con la agilización de trámites para poder construir. En realidad en el pasado una barrera al grande para el sector de construcción pues era claramente la burocracia y eso es algo que estamos trabajando, OPAMS teniendo un rol bastante importante para poder reducir toda esa tramitología. Alimentos y bebidas es un sector que también continúa creciendo, lo vemos abriendo nuevos mercados. El día de ayer nada menos tuve la oportunidad de visitar, como siempre, estamos en estos acercamientos con el sector empresarial, empresas de cosméticos que el día de hoy también están creciendo. El sector de tecnología, el sector de call centers también continúan buscando talento y por eso nuestro compromiso de trabajar de la mano con el nuevo Instituto Nacional de Capacitación y Formación, INCAF, para poder asegurarnos que la falta de talento no sea en ningún momento una barrera de crecimiento, sino todo lo contrario. Nuestro talento es nuestro activo más preciado y de la mano con distintas instituciones de gobierno y organismos multilaterales, pues vamos a estar trabajando para dotar a nuestra población. Son más de 40,000 personas las que se estarían beneficiando de este gran proyecto para asegurarnos que ahora que ya contamos con seguridad, ahora que ya contamos con un clima de negocio sólido y por supuesto que en construcción, nosotros también nos aseguremos que la falta de talento no sea en ningún momento un impedimento para el crecimiento de nuestras empresas. Y qué bueno escuchar esos datos, ministra, porque sin duda se está trabajando 24/7 en cambiar la realidad de muchos de los salvadoreños en corto tiempo. Específicamente estamos hablando de casi 6 años que entró el gobierno del presidente Nayib Bukele. Sus ministros están trabajando ahí en beneficio de cada uno de los salvadoreños. Hablando acerca de estos rubros en crecimiento, que es la ampliación de operaciones de los call centers, que es uno de los rubros que también ha tenido mayor demanda en nuestro país por la capacidad y el talento que existe actualmente, ministra. Exactamente, El Salvador tiene un posicionamiento bastante grande a nivel mundial en el área de call centers, bueno, empezando por nuestra ubicación geográfica, por la alta productividad de nuestro talento, pero también por algo que se ha llamado una neutralidad en ese acento, en ese buen inglés que aprendemos y hablamos los salvadoreños. Así que el día de hoy es un sector que emplea más de 38,000 personas, es uno de los sectores de servicios más importantes para nuestra economía. Y algo que es importante y nos satisface ver desde el gobierno es que es un sector en donde los salarios son más altos relativos a otros sectores de la economía y que muchas veces el poder trabajar en un centro de llamadas ha sido una oportunidad para que jóvenes puedan trabajar y al mismo tiempo poder pagar sus estudios que de otra forma no pudieran hacerlo. Así que el hecho de darles esta oportunidad también de poder entrenarlos en áreas que después pueden abrirles oportunidades de trabajo en otras, incluso en otro tipo de empresas. Así que los beneficios para nuestro país y para nuestra población son grandes y para mostrar el éxito que el día de hoy tiene este sector en cuanto al crecimiento en nuestro país. Solo quisiera compartir, por ejemplo, el caso de uno de los call centers más grandes de nuestro país, es Telus, y este año hizo una inversión de $29 millones, el cual requirió una contratación de 3,400 personas en un periodo de alrededor 3 meses para poder capacitarlos y poder empezar a operar. Algo bien interesante con el sector de centros de llamadas es que nos ha permitido desarrollar modelos de entrenamiento de jóvenes que al ser entrenados y capacitados tienen una alta probabilidad de ser contratados ya sea en un call center, pero también en otros sectores que demandan el idioma inglés. Y eso es algo bien importante. El compromiso del gobierno es poder generar ese talento
y darles esas becas, esas oportunidades a nuestra población para aprender el idioma inglés, que le abrirá oportunidades no únicamente en un sector de centro de llamadas, estamos hablando de un sector de tecnología. Se necesita el inglés también para poder avanzar en una carrera en el sector de tecnología. Estamos hablando de un sector de aeromantenimiento. Se necesita el conocimiento del idioma inglés para poder avanzar en la reparación de aviones, que el día de hoy pues también es un sector en el cual nos hemos posicionado y vale la pena mencionar, sí, claro, que es uno de los sectores también en crecimiento. Así que el modelo de entrenamiento que hemos desarrollado gobierno con el sector de call center, el día de hoy estamos replicándolo en el sector de turismo, estamos replicándolo en el sector de construcción, lo vamos a replicar también en el sector agropecuario, que es tan importante para el desarrollo económico de nuestro país, especialmente de las zonas vulnerables. Así que el impacto es positivo y nos complace ver cómo cada día hay más oportunidades de contratación en los centros de llamadas y cada día, gracias a todo lo que hemos conversado esta mañana, Nelson, sí, a la seguridad, al clima de negocio, al compromiso en crear talento, cada día hay más compradores a nivel mundial que están viendo El Salvador como un potencial destino para poder comprar sus servicios de servicio al cliente, que el día de hoy lo brindan más de 100, tenemos una estimación de más de 100 call centers en nuestro país. Así que ha sido un recorrido bastante interesante, cómo empieza nuestra relación en 2019 y cómo estamos el día de hoy. Mencionaba más de 100 call centers, pero ¿esto cuánto se traduce en empresas y cuántos empleos, ministra, se están generando? Si estamos hablando de alrededor de 38,000 empleos que genera el sector de centros de llamadas. Algo que también es importante mencionar del sector, es un sector que se encuentra en proceso también de descentralización cuando hablamos del tema geográfico. Eso es algo, sí, que también estamos trabajando para que más call centers puedan tener sus oficinas en el interior del país y de esta forma poder contribuir al desarrollo económico de las distintas localidades en nuestro país. Habiendo dicho eso, gracias a una reforma que fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y aprobada por la Asamblea Legislativa, el día de hoy esas empresas tienen la posibilidad de contratar talento en todo el territorio, lo que es también muy bueno para nuestro desarrollo económico porque los ingresos están llegando al interior de nuestro país y esto pues se convierte en un motor de desarrollo económico, como lo hablábamos del sector turismo también. Qué increíble estos datos, ministra. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Cuál es ese mensaje para la población salvadoreña en su rubro, específicamente en su trabajo que está haciendo actualmente? Sí, bueno, quisiera replicar más bien y retomar el mensaje que el presidente Bukele hacía y el llamado que el presidente Bukele hacía nada menos el 15 de septiembre en el sentido de que es un deber colectivo el poder trabajar para alcanzar ese El Salvador que soñamos y en el área económica también, animar a nuestra población a invertir, a nuestros jóvenes a capacitarse, a creernos que somos capaces y estamos seguros que con eso vamos a lograr alcanzar ese sueño de un crecimiento económico que lleve beneficios a todos, que sea inclusivo, que sea sostenido en el tiempo y bien importante que sea de la mano de la protección de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias por su tiempo, ministra. Gracias, Nelson, por invitarnos y esperamos regresar próximamente a compartir más avances en materia económica.